Buenos días para todos y todas. Qué pena el retraso, pero bueno, llegué al Hotel Dan, pero no a este. Creo que a varias personas les sucedió lo mismo, ya nos dimos cuenta. Pero bueno, ese tema de comunicación ahí yo creo que ya está superado. Perfecto. Pues, doctor Ricardo, nosotros hemos estado avanzando un poco con este grupo de líderes de nuestra organización. Estamos igual grabando esto porque queremos ponerlo a disposición de toda nuestra membresía. Como usted sabe, nosotros estamos presentes en diferentes regiones del país, nuestros afiliados trabajan por turnos en zonas remotas, entonces no es fácil traerlos acá, nos toca ir allá. Pero también llevárnoslo a usted de campo en campo tampoco es tan fácil, entonces por eso queremos aprovechar la tecnología para poder acercarnos a ellos. Así que cuando estamos hablando, hablamos a este grupo de líderes de la organización, pero estamos hablando a todos los trabajadores y trabajadoras de los diferentes campos. Y yo quisiera un poco enfocar y optimizando el tiempo este espacio en una conversación, trayendo a la mesa lo que están siendo como las principales inquietudes que nosotros, pues como trabajadores de este sector de hidrocarburos, pero en general como trabajadores estamos advirtiendo respecto a la propuesta de reforma, que hemos dicho también que ha pasado por muchos borradores, ¿no? Y entonces, bueno, por lo menos con base en el último, nos siguen generando dudas. Yo tengo 5 preguntas que quisiera que, obviamente, con la ampliación que se requiera, nos ayudara a resolver. La primera pregunta tiene que ver con, nosotros somos una organización sindical disruptiva. ¿Y por qué somos disruptivos? Porque nosotros desafiamos el paradigma tradicional de que las relaciones laborales solo podían verse desde el paradigma del conflicto social y la lucha de clases. Nosotros dijimos, no, nosotros no queremos vernos más como una clase social distinta al de los empleadores y con la cual solo cabe una pugna permanente. Nosotros creemos que como trabajadores podemos construir juntos valor y llevarlo adelante. La pregunta es entonces, ¿esta reforma laboral avanzaría hacia un modelo como ese o más bien profundiza la visión de lo tradicional, de ese conflicto tradicional que vemos en las relaciones laborales? Sí, miren, bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, ¿sí?, a este espacio. Digamos que a veces es difícil tocar estos temas, pero voy a hacer unas claridades que creo que son importantes para todos y todas. Lo primero, el análisis que yo voy a hacer es jurídico, no es político, porque tanto en la reforma a la salud, laboral y pensional, pareciera que es un tema plebiscitario. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero, pues obviamente, como mi formación es de abogado, pues yo no me puedo quedar con lo que la gente le dice a uno, es que el ministro dijo, la ministra dijo, es que el presidente en una reunión dijo. Lo que vamos a revisar acá es lo que hay de proyectos de borrador, que yo creo que como les han dado palo, para ser francos, han dicho, pues es un borrador, ¿sí? Pero hay una cosa que es esta, estamos en el año 2023 y el mundo sindical ha cambiado. Y ha cambiado pues por muchas cosas, una por la tecnología, otra digamos también por las nuevas generaciones, es decir, crear un sindicato y decir a la gente vamos a hacer una marcha o una huelga, pues eso es legítimo, pero eso no quiere decir que el que no la haga no es sindicalista. Es decir, eso no quiere decir que si tenemos buena relación con la empresa, entonces somos un sindicato amarillo o el color que usted quiera. Y esto lo aclaro, ¿por qué? Porque yo me muevo en este mundo sindical y asesoro todo tipo de sindicatos. Los sindicatos llaman ¿qué? Tradicionales, que son digamos sindicatos mayoritarios por decirlo así, pero también hay sindicatos que empezaron siendo minoritarios y que hoy son ¿qué? Mayoritarios. ¿Por qué he hecho esta introducción como larga? Porque miren, eso es como hace 30 años uno podría hacer una charla como estas. ¿Qué fue primero, Marx o el marxismo? Pues eso hoy en día a la gente no le llama la atención,
O sea, hoy en día la gente dice, para ser francos, ¿cuánto me va a llegar a la cuenta del banco? Si eso se llama salario, bono, compensación. Pues para ser franco, ese es un debate de los abogados aburridor, ¿sí? Entonces, yo sí creo que este proyecto de reforma tiene algo y es que busca centralizar el sindicalismo en las tres centrales, la CUT, la CGT y la CTC. Eso no es bueno ni es malo. Lo que pasa es que cada realidad en las negociaciones es diferente. Es decir, nuestros sindicatos en Colombia todos son, entre comillas, de industria o algunos gremiales. Hay pocos sindicatos de empresa, pero para ser francos, la mayoría son de empresa, ¿con qué? Con nombre de sindicato de industria. Porque, por ejemplo, el mismo sindicato negocia con el Banco de la Vivienda y tiene una convención colectiva y el mismo negocia con otro banco y tiene otra ¿qué? Otra convención. Es decir, nosotros no tenemos esa experiencia como en España, como en Argentina, como en Uruguay, que hay una sola ¿qué? Negociación. Esa no es nuestra ¿qué? Nuestra experiencia. Y nosotros tuvimos un modelo hasta el año 2008, por eso me aterra que presenten esta reforma, porque ellos saben que eso es inconstitucional. ¿Qué modelo tuvimos? Un sindicato por empresa. Es decir, que en las empresas podían haber muchos sindicatos, pero solamente negociaba ¿qué? Uno. ¿Cuál? El mayoritario. Y si usted se convertía en mayoritario, tenía la ¿qué? La representación en la negociación colectiva. Y si había un sindicato de empresa y uno de industria, uno gremial, el mayoritario era ¿qué? El que hacía la negociación colectiva. Eso por lo que sea, porque sea bueno, porque sea malo, la Corte Constitucional en dos decisiones lo declaró ¿qué? Inexequible. ¿Y eso qué generó? Pues que los sindicatos aumentaran, entonces ya tenemos más ¿qué? Más sindicatos y todos los sindicatos con la posibilidad de negociar con ese empleador sus condiciones ¿qué? Laborales, punto. Y también con un tema que es interesante, que yo sí creo y es, yo creo que la libertad es algo que hay que proteger, que la gente tome la decisión de estar en el sindicato que quiera. Yo creo que eso es un derecho ¿qué? Fundamental. Miren, en Argentina el modelo es terrible, solo negocia la central primera que se registró, que fue la CGT de allá. Hay un mundo de confederaciones, no negocian, por un tema político histórico. En España es similar, como cuando el PSOE gana, pues hay una confederación que es la que es la que hace las negociaciones, pero ese es el modelo de ellos. Vuelvo y lo digo, mi análisis no es si eso es bueno, si eso es malo, si eso es regular, no, el análisis ¿cuál es? Que la Corte dijo que eso era inexequible, punto. Y que para ser francos, hay gente que quiere estar en un sindicato y otra en otro. Eso es lo que yo he visto en mi experiencia, que es lo que yo he dicho, que eso sí es diferente. Pues hombre, que las organizaciones sindicales, si hay varias, pues tengan una unidad. ¿En qué sentido? Aquí no hay enemigos, aquí lo que hay es conquistas laborales. Esa es digamos, la realidad. Entonces, digamos que frente a la pregunta que es muy importante, yo sí creo que se está cambiando un modelo, pero que me preocupa a mí, es que es totalmente inconstitucional hoy. Así de fácil, o sea, que es que hay sindicatos muy chiquitos que quieren negociar, eso puede ser un problema, pero pues como yo no soy político, sino un abogado, pues lo que yo tengo para decir es que eso fue lo que dijo la Corte, inclusive con un tema que no es cierto, que la OIT lo ha dicho, eso no es verdad, en Brasil se negocia, hay un sindicato por estado, así de sencillo. Miren, en México por eso ser sindicalista tiene mucho plus, porque cualquier empresa que quiera llegar a México necesita hablar primero con el sindicato, porque usted crea la empresa y todos los socios tienen que ser sindicalizados, pero eso es otro modelo, no es nuestro nuestro modelo. Inclusive ustedes, para meterle a esto picante también, que a mí no me da miedo, digo yo. Por ejemplo, ¿cómo se negocia en Ecopetrol? En varias mesas o no, pero negocia con uno.
Eso para ser franco es ilegal, porque todos tienen los mismos derechos, tanto ADECO como los demás, como la USO como los otros. Pero esa es una práctica que se tiene. Eso no es bueno ni es malo, pero eso no es lo que hoy dicen las normas, lo más que es lo que dicen, que cada uno tiene que tener su posibilidad de negociar. Que nos pongamos de acuerdo, eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero tiene que ser algo libre. Sin que esta sea la segunda pregunta, sino más bien conexa a esta primera, eso que está diciendo el doctor Barona, hablaría de que probablemente, primero podría haber un error al tramitar esta como una ley ordinaria y no una estatutaria probablemente, pero más aún que pudiera llegar a ser simplemente inconstitucional y que la reforma tenga, digamos, su gran tendón de Aquiles en eso. Lo que pasa es que, miren, esa pregunta es muy importante por esto, porque usted tiene que situarse en marzo del 2023. ¿Por qué? Porque la gente le dice a uno, pero luego el Código Sustantivo del Trabajo era una ley estatutaria. Entonces, ¿cómo así que para cambiarlo se requiere una ley estatutaria? Luego, para hablar de otros temas, luego la ley 100 es estatutaria, que toca una estatutaria, venga, pero es que cuando esas normas salieron, habían unas normas y una jurisprudencia. La que hay hoy vigente es que todo lo que afecte un derecho fundamental es de ley estatutaria. Eso quiere decir que cuando usted dice que van a reformar los sindicatos, que van a reformar las negociaciones colectivas, todo eso hace parte del derecho fundamental a la libertad sindical. Punto. Que es que hace 10 años, pues sí, hace 10 años. Ayer estuve en un foro y me decían, es que cuando el Seguro Social estaba, quien negociaba era Asmedas. Pues sí, pero estamos hablando que la última convención colectiva del Seguro Social fue en el 2002. Pues ¿cómo vamos a aplicar las normas del 2002 o la jurisprudencia del 2023? Esa es la que hay hoy. Y vuelvo y lo digo, eso no me hace ni enemigo del gobierno, ni nada de eso. Eso es lo que la Corte ha dicho, punto. ¿Que es más difícil aprobar reformas estatutarias? Seguramente, que hay que correr más rápido, seguramente. Pero eso ya no es una discusión conmigo, sino simplemente con la jurisprudencia que hoy tenemos, punto. Porque no olviden, la libertad sindical incorpora 3 cosas: los sindicatos, la negociación colectiva y la huelga. Cualquier cosa que modifique esos 3 puntos afecta el derecho fundamental a la libertad sindical. Bueno, muy interesante eso. La segunda gran inquietud que hemos identificado nosotros entre los trabajadores es que esta reforma estaría dirigida solamente a una minoría de la población colombiana y que el grave problema que hoy tiene Colombia, que es una alta tasa de desempleo y una alta tasa de informalidad, no estaría siendo abordada en esta reforma. ¿Cómo ve usted eso? Lo que pasa es que esta reforma no crea empleo. Esa es la realidad. Es decir, uno tiene que entender que ya no es oposición, que ya es gobierno. Uno tiene que entender que si la tasa del desempleo es el 20, pues ya no es problema del gobierno anterior, me toca resolver lo que a mí. Entonces, cuando yo hablo de una reforma laboral, pues está bien hacer unas reivindicaciones. Es que ¿quién va a estar en contra de eso? ¿Quién va a estar en contra de que a la gente le hagan contrato de trabajo? Nadie. ¿Quién va a estar en contra de que a la gente le paguen después de las 6 de la tarde recargo nocturno? Nadie. Pero el empleo en Colombia no lo da ni Ecopetrol, ni Pacific, eso es un porcentaje muy chiquito. El empleo en Colombia lo da un sitio como un hotel, que usted sabe, y ojo que este es un hotel, pero ustedes saben que hay todo tipo de hoteles, ¿no? Hay más bajitos. O sea, depende de la capacidad económica, usted va al hotel. Pero usted hoy paga esta habitación y paga IVA, que antes no pagaba. Entonces, en última, lo que usted le está diciendo a la gente, porque eso es absurdo, es, perdón la palabra, yo los clavé en diciembre, pagan impuestos los hoteles, eso que ustedes están comiendo, todo tiene impuesto, porque engorda. El quesito que están comiendo, para que no se asusten. Lo que pasa es que no tiene el sellito de ahora, que es, ¿cómo es la cosa? Alto en grasa, sodio. Eso no solamente es para que usted sepa que le está haciendo daño, ¿no? Sino que está pagando un impuesto por eso. Entonces, cuando usted va a un restaurante
esa gaseosa, pues al tipo le vale más. O sea, yo ayer estaba en una cafetería y lo cuento porque es que esa es la realidad. Yo les dije, todo lo que está aquí tiene impuesto. Todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta reforma que le falta? Es de verdad ocuparse del tema del desempleo y cómo generar ¿qué? Empleo, pero no para ustedes. No para la gente que está con el Estado, que usted en la rama judicial. Pues, hermanos, que no es para usted. Es para toda esta gente que al final, como digo yo, mire, eso es como cuando usted va a un centro comercial y usted dice, me va a tomar un Juan Valdés. Y usted a la misma niña que le recibe la platica, la misma que le prepara el café y le da lo que pide, la misma. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Eso, que yo digo, yo no puedo pagar 4 personas, pues con los que ¿qué? Con los que pueda, porque la gente piensa que las reformas afectan solamente a los bancos o a los que tienen recursos, es en general. Entonces, desde el punto de vista de lo que yo he visto, nada le apunta a crear empleo. Inclusive la reforma tributaria de diciembre al que más afectó no es como la gente dice al rico. Yo escuchaba ahorita, venía para acá el director de la DIAN y yo digo, ese tipo es un irresponsable, porque ahora hay un debate y lo cuento porque es así, con los médicos renunciando, ¿sí?, a las universidades. Entonces él dice, no, lo que pasa es que están mal informados. Yo decía, todo lo contrario. Y voy a colocarle un caso real para que usted entienda la dimensión de esto. Yo soy un médico y facturo al año 180 millones de pesos. Hasta diciembre pagaba por año 12 millones. Con la tributaria pagó 20. Y me dicen que tengo un contrato en una universidad por un salario mínimo. Y que por ese contrato que tengo no puedo estar, ¿qué? En el régimen simple, donde voy a pagar de impuestos 6 millones. Entonces el hombre dice, mire, yo he sido docente y cuando uno es docente, a veces a uno, para ser franco, uno dicta clase a pérdida. Cuando uno se pone a contar el parqueadero, la ida, mi esposa era una como, la mujer era buena para la plata, digo yo, a uno lo aterriza, ¿no? Que usted está gastando lo que no debe, ¿no? Porque uno de hombre es como volado. Y ella me dice, ¿usted cuánto está ganando tanto? ¿Cuánto le vale tal? Y uno dice, ole, al final no es. Pero ¿por qué les comparto esto? Porque yo sí creo que ellos tienen que entender que ya no son oposición. O sea, ¿vamos a ir a marchar a qué? No, ¿vamos a qué? A crear empleo. Ah, es que los empresarios no crean empleo. Hombre, pero es que usted es el ministerio. O sea, y lo otro que también es cierto, yo también tengo que ser cercano a los empresarios. Y voy a decirle algo, yo no sé si ustedes están preocupados, pero si esta reforma pasa, ustedes desaparecen. Yo no he entendido por qué en este sector no hay ni una marcha ni nada. Están anunciando que van a acabar el petróleo, el carbón y todo eso y nada para nada. Artículo 39, ¿lo leemos o no? Vamos a leerlo para meterle picante a esto. Ustedes están tranquilos. Yo venía para el plan A, que era la charla, a decirle como muchas veces, ustedes se van a acabar y irme. Ni para qué estoy hablando aquí. De verdad, o sea, uno hablando para unos muertos. O no. Pero la verdad, mira, artículo, es que, vea lo que dice acá, artículo 39. Protección de las personas trabajadoras ante procesos de ¿qué? Descarbonización. Toda empresa que se explotación minera de carbón o petróleo debe contar con un plan de cierre de minas o de explotación petrolera concertado y consultado. ¿Eso quiere decir? ¿Que siguen o que no siguen? Y cada que pero le voy a decir una cosa, eso honestamente, mire, yo soy malo para la politiquería, porque me parece demagogia. No saquemos petróleo, bueno, y a Suiza ¿en qué van? ¿En avión o a pie? Sí, porque me gusta el medio ambiente, pero para contaminar soy un berraco, ¿no? ¿O es que no van a montar más en avión? Hago ese que van en un helicóptero solar, seguramente. Pero bueno. Pero lo que yo quiero decir con esto es que yo honestamente no he entendido. De hecho, yo ahora ando en YouTube, me hago un video semanal. Y el video que me hice esta mañana tiene que ver con el cierre en liquidación. Y es un mensaje para la gente de las EPS, porque acá también hay trabajadores. Que pues ustedes pueden pensar lo que quieran de las EPS, pero esa persona que trabaja para Sanita sabe que ¿qué? Que va a perder su empleo, ¿no? Ese que trabaja con un ingenio azucarero sabe que el azúcar hace daño, ¿no? O los que trabajan en la licorera no creen que el trago hace daño. Ay, no trabajan allá también.
Entonces, esto lo digo porque yo sí creo que honestamente, yo no he entendido por qué en este sector como que no estuviera pasando nada. Que ustedes estén de acuerdo con terminar sus contratos, eso ya es una decisión que voluntaria. Que uno diga, yo de verdad, bueno, ¿cuántas renuncias van a presentar esta mañana? ¿Cuántas? Entonces como que podemos dar una charla de cómo liquidar el sindicato también, ¿no? También podemos dar otra. Sí, pero pues ya la doctora se asustó, digo, ¿para qué traen a este man? Pues para que, mire, yo he estado en mucho foro y todo el mundo anda fresco. Digo, pero estos manes, no, y ahorita es, vamos a prepararnos para la próxima, ¿qué? Negociación colectiva. Y yo, ¿para cuál? ¿Para cuál? Pero bueno, ya veo más de uno serio y dice, ay, doctor, usted ya, menos mal ya se han comido el sándwich, menos mal. Doctor Ricardo, nosotros hoy estamos recibiendo esa justa reprimenda como los que van a misa y los regañan por los que no van a misa. Porque nosotros sí hemos marchado, nosotros sí hemos estado levantando la voz, pero reconocemos que la inmensa mayoría de los trabajadores de este sector no hemos cobrado conciencia. Y por eso yo sí recibo de buena gana ese jalón de orejas porque lo necesitamos. Es que mire, yo pienso que más que un tema de eso, es que uno no puede pensar, es decir, porque uno puede decir, no, pero yo trabajo en la parte administrativa. Pues sí, pero es que si no hay negocio, no hay administrativo, o sea, es que, pues es que, eso es como cuando usted dice, cerramos Avianca, no hay pilotos, pero seguimos trabajando. O sea, sí, o sea, hombre, sí. Pero yo sí sé porque eso ha generado, y lo digo porque yo honestamente, también lo digo que ya no tengo ninguna relación con ninguna central, asesoro muchos sindicatos y donde me invitan voy, pero lo que sí tengo para decir es que uno no puede, o sea, es decir, tanto son trabajadores ustedes como los demás. Si en el proyecto de ley se dijera, a un sindicato que yo asesoro, que se va a acabar el SENA, pues ya teníamos bloqueado más de una vía porque se va a acabar el SENA, porque no lo vamos a dejar acabar, así de fácil. Pero yo creo que más que eso también es que la gente sepa eso, porque cuando uno escucha que va a haber sustitución, yo digo, pero eso no es tan fácil. Pero para no meterme en esa polémica, sí lo que creo para terminar es que uno sí esperaría una mejor reforma. Porque, miren, para ser francos, muchos de ustedes seguramente tengan convención colectiva. Y para ser honestos, esto que pase, de pronto ni les afecta. No les afecta, de pronto, si tienen algún rezago de alguna indemnización o de pronto, pero al final no les van a qué. Yo, para ser franco, la mayoría de sindicatos que asesoro, que tienen contrato de trabajo, pase lo que pase aquí, ellos siguen igual, por su convención colectiva de trabajo. Eso, digamos, es una realidad. Pero sí, algo que es bueno que ustedes tengan presente es, hay que crear empleo. Eso no es ir en contra de ¿qué? De la precarización, y entonces ahora salgamos a decir que todo el mundo presta servicios. Eso tampoco, porque eso debería ser lo mismo que hicieron los anteriores, y creo que no. Quitar derechos para dar trabajo, tampoco. Como usted gana mucho, pues mejor gane la mitad y tiene dos, no. Pero yo sí creo que a estas pequeñas empresas, a estos negocios, hay que permitirles hacerlo. Miren, yo soy una firma de abogados pequeña, pero pago IVA. ¿Sí? Y por 2 meses acabo de pagar 30 millones de pesos. ¿Sí? Y acabo de renovar la Cámara de Comercio, 1.800.000. Y eso no los cuento para que lloren conmigo, sino para que ustedes vean que todo ese que quiere montar su negocio, inclusive hasta muchos de ustedes, mire, yo tengo gente que es trabajadora y está asustada, porque dice, yo tengo mi microempresa, monté mi restaurante, monté mi negocio, y seguramente si eso pasa no va a poder pagarlo, pero no por lo laboral, porque lo más fuerte no es lo laboral. Fue lo que pasó en diciembre. Lo más fuerte es lo tributario. O sea, todos esos impuestos que a uno le ponen regionales, locales, municipales, o sea, eso termina asfixiando o sea, yo digo, ¿cómo voy a pagar yo 1.800.000 por estar inscrito en la Cámara de Comercio? O sea, es que no es comparable eso que pago con lo que recibo. Y así seguramente muchos dirán de los impuestos que hay. Entonces yo sí creo que ahí hubo un error. O sea, tú no puedes
cargar tributariamente, porque eso aplica para todo el mundo. Entonces sí creo que nos falta también esa parte de la reforma de generación de ¿qué? De empleo, sí, y yo sí creo que se equivocaron con el tema tributario para ciertos sectores, punto. ¿Por qué? Porque también, miren, y voy a cerrar con esto, porque es que yo hablo largo, ese es el problema. Yo una vez hablaba con un economista y él me decía, ole, ¿será que a la gente le interesa que baje la inflación? Yo, pues claro, ¿no? Y él me decía, no, porque si hay más inflación se pagan más impuestos. Porque es que lo que uno, yo hablé una vez la persona que me fue a cortar el cabello y le dije, ¿usted paga impuestos? Yo no pago ni un impuesto. Yo le dije, no. Eso es lo que la gente cree. Pero todo tiene ¿qué? Impuesto. Una vez una niña de Mango me dijo, yo no pago impuestos. Y yo le dije, ¿cómo que no? ¿Usted sabe de la ropa que yo estoy comprando? ¿Sí una cosa que dice IVA? Eso no es para Mango. Eso es para la DIAN. Entonces yo sí creo que ahí, y miren, algo que yo sí creo, que no podemos perder la oportunidad histórica de que el mundo sindical haga la mejor reforma laboral. Es que es increíble que tengamos la oportunidad de hacer lo que toda la vida quisimos hacer y no lo hagamos. De acuerdo. No, pues yo creo que el doctor Ricardo nos acaba de responder la pregunta 3 y 4, que eran si esto ponía en riesgo empleo, y ya nos dijo que nosotros tenemos cara de muerto. Segundo, que si esto desincentivaba la generación de empresa en Colombia, que en última es la garantía de que haya empleo, y también ya no lo confirmó. Entonces yo me voy a saltar a la quinta. Pero mire, para no saltar algo que creo que es importante de lo que usted está planteando, y es esto, miren, empresas como las que ustedes trabajan y trabajos como los que ustedes tienen, son los que han jalonado que otros sectores en las mismas regiones, en los mismos lugares, no paguen el salario mínimo. Es decir, cuando usted, por ejemplo, dice que para ir a trabajar, mejor dicho, hay posibilidades de empleo, entonces usted le dice, vamos a trabajar con lo que antes era Pacífico, para colocar un ejemplo, ¿sí? O Frontera, lo que sea. Entonces usted dice, bueno, si yo trabajo allá, tengo estos beneficios. Pero si yo trabajo, por ejemplo, vamos a colocar un caso real en una empresa arrocera. Esa empresa arrocera sabe que como la otra empresa genera ¿qué? Unos contratos laborales con unos beneficios, pues le toca a ellos formalizar, para poder ser llamativos con la gente y con los trabajadores, formalizar y pagar temas laborales. Por eso es que cuando a ustedes les afectan un derecho, eso hace que los demás ¿qué? Piquen. ¿Por qué? Porque la mirada siempre está al que está formalizado, porque usted va a decir, no, pero allá en la empresa donde yo estoy me pagan esto, me pagan aquello, tengo estos beneficios. Entonces, si yo quiero ser competitivo en ese mercado, también me toca ¿qué? Tener unas muy buenas condiciones laborales. Entonces, al final ustedes terminan ¿qué? Jalonando las mejores ¿qué? Contrataciones para esos trabajadores. Es decir, si los sindicatos tienen buenos derechos y tienen buenas garantías, eso hace que ¿qué? Que la gente los jalone. Mire, y termino con esto, que la gente no ha entendido. Las mejoras en los derechos laborales no provienen de las leyes, provienen de las negociaciones colectivas. Por eso siempre me gusta reivindicar a los ingenios azucareros. Cuando usted es un cotero de caña. Un cotero de caña con su salario no tiene la posibilidad de educar a sus hijos en un colegio privado y en una universidad privada. Pero por regla general, el hijo de cotero de caña es abogado, médico, ingeniero, producto de ¿qué? Negociación colectiva. De negociación colectiva. Muchos seguramente de sus hijos dirán, yo tuve la posibilidad ¿qué? De estudiar en ese colegio y en esa universidad, producto de ¿qué? De la convención colectiva que tengo de ¿qué? Con esa empresa. Entonces, yo sí creo que algo que aquí hay que reivindicar es, y eso que creo que hace falta en la reforma, es cómo estimular a que la gente sea amigable con el movimiento sindical. Miren, eso lo digo porque yo he dictado clase pregrado,
posgrado, maestría. Usted le pregunta aquí en el Desterrado, que es donde doy clase, al muchacho de 19 años, 20, que pase franco no trabaja, sino que le pagan la carrera. Primer día de clase, como yo dicto colectivo, es, ¿qué opinan de los sindicatos? Acaban con las empresas. Y yo les digo, pero hermano, usted nunca ha trabajado. ¿Cómo dice eso? No, porque pues cuando uno ha trabajado uno dice, no, eso acabaron la que yo estaba, ¿sí o no? Bueno, entonces usted pasa a posgrado, también dicto colectivo. Entonces la misma pregunta, ¿qué opinan de los sindicatos? Acaban con las empresas. Bueno, uno de esos dice, bueno, pues de pronto esto sí, va a maestría y piensan lo mismo. Hay uno que otro país desubicado que asesora sindicatos que dice que no, que son buenos, pero la mayoría tienden en su mente que ¿qué? Que acaban con las empresas. Y todo lo contrario, muchas empresas hoy son lo que son. Ayer estaba en una reunión que es increíble, cuando la empresa estaba en crisis el sindicato se ajustó y ahora que están bien los quieren echar. Venga, no es así. Entonces yo sí creo que hablando de las cosas que faltan de crear empleo, hay que generar una cultura sindical. Pero como digo yo, hay que tener estrategias para esta gente joven que veo aquí, que no puede ser hablarles del Che Guevara y de Marx, de Gaitán, la gente no sabe ni quién es Gaitán, hermano. Tú no puedes seguir educando a la gente como hace 40 años. Es que hace 40 años así éramos, ¿no? Pero ahora no. Ahora la gente tiene otras que... Mire, yo pongo a mis estudiantes que tienen 20 años y hago talleres de negociación colectiva y les digo, ¿qué quieren pedir? Entonces todos dicen, contrato a término fijo. Y uno dice, ¿y estos manes? ¿Por qué fijo? Porque uno se puede ir cuando quiera. Vacaciones, 1 mes o 2 meses. Eso quiere mantener ¿qué? Viajando. Estabilidad, ninguna. Eso uno debe durar para ir 3 años en una empresa. Porque son otras ¿qué? Otros pensamientos, otras generaciones. Si usted le dice, trabaja aquí para que tenga su casita, le va a decir, casita, si yo me voy en París, viviendo 6 meses allá, y uno de papá dice, ojalá vaya 6 meses para que sufra allá, para que ¿qué? Para que lo valore a uno. Cuando le toca ir a trabajar y a moler y que los ponen a trabajar en un hotel y que viven como 8 en una habitación y que cuando salen y dicen, me hace un favor y me da un juguito. Entonces, ¿cuánto vale el juguito? Yo estuve en España la semana, hace 15 días que me fui a sustentar la tesis doctoral, tuve 3 días, fui a lo que fui. Entonces yo dije, bueno, un tito, 9 euros, y yo 9 por 5.190, yo Dios mío. Fui a almorzar, yo dije, lo más barato son los chinos, ¿sí o no? Me voy para un chino, pagué 30 euros, multipliqué por eso. Mire, cuando me iba a devolver, mire, le falta la prueba de COVID, si no, no puede devolverse. Yo, ¿cómo así que me falta eso? ¿Y por qué no me dijeron? Me fui a hacerme la prueba, 70 euros. El taxi, 30 euros. Me gasté ahí 520.000 pesos. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque yo sí creo que tenemos que lo que el compañero decía, tenemos que ajustarnos a qué. Y no es que toda la gente, es claro que son jóvenes desubicados. No, son otras ¿qué? Generaciones, son otras personas, son otros ¿qué? Otros escenarios. Tenemos que ¿qué? Mire, yo digo, tenemos que atraer a la gente al movimiento sindical. ¿Sí? Pero ¿cómo los atraemos? Pues busquemos cosas que a la gente le interesen. Entonces, como digo yo, para cerrar, usted coja de todos esos que tienen más de 50 años. Bueno, no, toca que sean más de 40. Toca a las mujeres de 46 años por ahí. Y a los hombres que tengan por ahí 51. Y dice, ¿estás en un fondo privado? ¿Quieres quedarte sin pensión? Te invitamos. Y le echa la historia que quedan en el fondo privado les va a ir muy mal con la pensión. Entonces esa gente empieza a decir, ole, estos manes ayudan, ¿sí o no? Yo cierro con esto, miren, ustedes saben, ustedes entienden que es un crédito rotativo. Pero todos caemos, ¿sí o no? Usted tiene un crédito y está pagando de cuota 1 millón. Lleva pagando 10 años. Y usted dice, uy, ya voy a... Pero ojo con esto, han bajado los intereses, perdón,
Los intereses no ha hecho ni pagar interés, el capital sigue que intacto. Y le llega una llamada y le dicen a usted, ¿quiere bajar la cuota? Claro que hay que hacer. Refinancie. ¿Y cuánto me queda la cuota? 730.000 pesos. ¿Usted qué dice? Estos manes están buenos. Otra vez 20 años. Es decir, por eso estos formatos así, qué tipo de entrevista, o sea, tenemos que atraer a la gente, no ahuyentarla. Mire, yo por eso soy amigo de los sindicatos que afilian a todo el mundo, al contratista, al trabajador, al empleado, porque ese que es contratista es un damnificado. Pero hay gente que es cerrada. ¿Cómo vamos a admitir aquí contratistas? Hombre, pero si eso es lo que le ofrecen al MAM. Entonces, yo creo que eso también hace parte de esa reforma, o sea, ser amigables con el movimiento sindical. Pero no podemos poner a los mismos con las que huelga. La gente no quiere la huelga. La gente dice, pues que no trabajo y no me pagan. No quiere, punto. Ah, que es que no son sindicalistas. No, son otra ¿qué? Otra generación. Mire, yo hacía los sindicatos y me da risa porque cuando yo llegaba todo era paro, paremos, hagamos huelga. Yo les decía, pero es que yo no marcho, mano, es que yo no soy sindicalista, yo ¿por qué voy a marchar? Pero yo les decía a ellos, hagamos cosas que sean a veces efectivas, a veces esos paros sirven, no digo que no sirvan, pero no todo ¿qué? Puede ser por ahí, esa no es ¿qué? No es la vía. Yo he llegado a sindicatos que me dicen, doctor, con la empresa no hablamos hace 4 años. ¿Cómo? Usted no se sienta con la empresa hace 4 años. Y me dice que eso es un logro. Yo me siento, me echan la madre, pues después de la parada, yo se las he hecho también. Me salgo de la ropa y después hace uno la hipócrita, ¿sí o no? No, qué pena, no sé qué, pero seguimos ¿qué? Aquí sentados, ¿sí o no? Y vuelve uno y se sienta. A veces hasta uno dice, tomemos aire, que estamos como todos muy calientes, y uno dice, y vuelve. Pero ¿cómo va a ser un logro si es que el que pone la plata es el otro? Pero bueno, ya creo que hablo mucho. Doctor Ricardo, muchas gracias. Hay un tema que no podemos dejar pasar, sin duda alguna. A nosotros nos preocupa mucho el riesgo de la libertad de asociación y la libertad de negociación en la propuesta de acabar con el contrato sindical. Sabemos que, yo creo que, sin de pronto ser necio en hacer comparaciones, pero si hay una persona que en Colombia sabe de esto, es usted. Cuéntenos un poco su lectura sobre esa propuesta. Lo que pasa es que, mire, el problema es que uno no puede generalizar, porque cuando uno generaliza, se lleva a problemas. Entonces, por ejemplo, todas las empresas son malas, eso no es verdad. Todos los sindicatos son malos, tampoco es cierto. Los sindicalistas son vagos, tampoco es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero ¿eso son qué? Generaciones y estigmatizaciones. Entonces, por ejemplo, y voy a empezar con ejemplos para llegar al contrato sindical. Hay una entidad que le ha hecho mucho daño al derecho laboral, que se llama la UGPP. Ha sido mejor dicho, ha sido la entidad que le ha quitado más derechos a los trabajadores. ¿Por qué? Y voy a colocarles casos. Hay empresas, muchas en Colombia, que hace 20, 30 años tienen un comedor y a la gente le dan las onces, el almuerzo, otras onces. Es decir, esa gente todos los días se alimenta ahí. Pero aparece la UGPP y dice que eso es salario. Entonces, esa empresa dice, pero si yo lo hago es por un ¿qué? Un beneficio, o sea, ¿cuál salario ni qué nada? Por ejemplo, y no estamos hablando de comercios colectivos, estamos hablando de ¿qué? De temas concretos. Otro escenario muy puntual que también es repetitivo a veces. La gente quiere estudiar algo, una carrera, un posgrado. La empresa se lo pagaba. Llegó la UGPP, eso es salario. No se puede. Tercero, es que la mejor figura es el contrato laboral. Depende. ¿Qué es mejor, ganarse de salario 2 millones o ganarse por un contrato sindical 12? ¿Qué es mejor? No, todo laboral. O sea, el problema no es lo que yo me gano, perdón, no es cómo me pagan, sino cuánto me gano.
o si no nadie se iba para Estados Unidos a trabajar. Allá no hay derecho de nada, no hay vacaciones, no hay primas, a la embarazada la botan, el enfermo lo echan, cobran por horas. Lo que pasa es que la hora, ¿qué? Pues la pagan. Si a mí me dicen que por una hora cobro 2 millones de pesos, pues me tienen cuidado si hay prestaciones, si hay vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el contrato sindical? Que hay sectores que han utilizado la figura, como todas las figuras, unos bien, otros mal. Yo, pues, por mi experiencia laboral, inclusive, digamos que mi primera tesis doctoral tiene que ver con el contrato sindical, que es el libro que la universidad me publicó, y la segunda tesis doctoral tiene que ver con los sindicatos gremiales, sobre todo por la negociación colectiva, sobre todo planteando cuando la gente no tiene contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú eres trabajador de una empresa y le presentas un pliego de peticiones, la empresa de una ¿qué? Se sienta a negociar contigo. Pero tú estás vinculado por cualquier otra figura, prestación de servicios, por un tercero y no se sienta ¿qué? A negociar contigo. Eso, para ser franco, viola todos los postulados de la OIT. Porque es que yo puedo negociar ¿con quién? Con ese contratante o con ese empleador, porque eso hace parte de ¿qué? De la libertad sindical. Y no pueden negociar solamente en contrato ¿qué? De trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que abusa del contrato sindical, pero también hay gente que hoy lo hace bien y obtiene mejores ¿qué? Beneficios. Yo conozco gente, y asesoro incluso sindicatos, que no negocian una convención colectiva hace 20 años. Primero porque no hay ambiente para negociar y segundo porque tienen miedo de perder lo que tienen. Pero tengo sindicatos que asesoro que hacen contrato sindical y hemos logrado en un año 4 incrementos, para ser francos. Y yo me muevo mucho en el sector salud y allá hemos hecho paro y huelgas. Y si no les pagan lo que es, ¿no qué? No se contrata, punto. Yo he tenido casos con gerentes que me dicen, doctor Barón, a mí 17 gatos no me van a parar en un hospital, que son los anestesiólogos que asesoro muchos. Y yo les he dicho, entonces yo llego allá donde los sellos y les digo, que ustedes son unos gaticos. Y 17 gaticos, al final, ¿qué? Obtienen su jornada, sus mejores condiciones, etcétera. Yo soy malo para el discurso. ¿En qué sentido? Queremos, mire, yo fui a un evento de la OIT, pero me choca tanto discurso, yo lo odio. Hablo bastante, ¿no? Es una cosa rara. Pero cuando digo el discurso, yo me fui para un evento 3 días que para el salario digno. Yo al final le dije al man, venga, ¿cuánto de ganar un médico en Colombia, mano? Entonces lo que responden los académicos, un salario que cubra las necesidades básicas del ser humano como son vivienda, educación, recreación. Y yo decía, ¿yo vine 3 días para esto? Es un discurso. O sea, yo fui ¿para qué? Para que me dijeran, es que usted invierte en el colegio tanto, en la universidad tanto, se capacita, estos manes por lo que yo hago ganan tanto, pues yo me debo ganar tanto, ¿sí o no? Como una vez un gerente me dijo, doctor, no es posible que un médico se gane aquí por 1.100.000. Yo le dije, pues no es posible que por la cirugía que él hace usted cobre 40 millones. Entonces ya hablamos en porcentaje, yo le dije, él recibe ni el 10% de lo que usted factura, mano. Antes está ganando poquito, ¿no? Entonces yo sí creo que esos fenómenos de negociación hacen que se faciliten las cosas. Miren, y termino con esto, que también para mí es muy importante. Yo tengo, digo yo, la fortuna de estar casado con una abogada, también laboralista. Por eso nuestra firma es Barona Llanos. Yo soy Barona y ella es Llanos. Para ser franco, ella es la que maneja la plata de la casa. Tiene el token, todo eso, casi que a veces me toca hasta pedirle ella permiso para qué. A veces le digo, consigname que ando sin plata, me toca hasta rogarle a ella para que me gire cualquier peso. Pero vean lo curioso, y lo digo para el tema sindical. Para ser franco, mi esposa puede comprarse lo que ella quiera y no necesita que yo le diga que ella no necesita decirme, mira, quiero unos zapatos. No, ella lo puede comprar sin problema. Yo ya tiene los códigos de la tarjeta de crédito y yo cuando estoy dormido siento que llegó un mensaje que mercado de pago. Yo dije, ¿qué compró, mamita, hasta ahora? Como tenemos un niño de 3 años, pues hay que aprovechar la noche porque en el día hay que estar con él. ¿Pero por qué les cuento esto? Mire, uno va con ella a un centro comercial
y yo me siento el hombre más lindo, eso me soba en la cabeza, que yo soy una belleza, que hombre como yo que no hay. Y yo sé que me van a ¿qué? No a disparar, me van a poner a esperar todo lo que quede. Lo que le pasa a uno de casado, mi vida me hacen falta unos zapatos negros. Y se mide 50 zapatos, ninguno negro. Entonces uno ve un mundo y uno dice, mamita, ¿y cuál es el negro? ¿Qué le dice ella a uno? Es que estos son los que me gustan. Entonces yo, bueno, después buscamos el negro. Pero ¿por qué les digo eso? Si eso es en la vida práctica, que uno por las buenas consigue mejores cosas, ¿por qué uno pretende que en el mundo sindical las cosas sean a la brava? Como todo, como con los... Hay que apretar y también hay que ¿qué? Hay que soltar, punto. O sea, eso es una realidad. O sea, miren, yo he hablado de la reforma y cuando me preguntas como esa que son tensas en ciertos foros, la gente dice, no es que usted es uribista. Yo, si es que yo he vivido, uno de los primeros libros fue Principales violaciones de situación sindical, y si uno se pone a remontarse a todo lo que pasó con el gobierno Uribe, todas las entidades que se acabaron, o sea, hay muchas cosas que en el mundo laboral se perdieron. Es una realidad, pues, para no echarnos cuentos. Pero quiero terminar porque eso me parece muy importante y es, yo sí creo que debemos luchar por las libertades. Esto es importante, o sea, que los sindicatos que hoy están constituidos, que han hecho un esfuerzo para negociar, para tener derechos, pues hombre, que no le restringan ese derecho, porque esa es una experiencia que se ha ganado. Ah, que hay dificultades, venga, pues entonces, pues mirémoslas o no. Miren, hay gente que no le gusta la democracia, a mí me gusta. Por ejemplo, si él piensa de una manera, yo pienso de otra, ¿por qué tenemos que enojarnos? O sea, ¿por qué no podemos ¿qué? Resolver? Y al final del día, lo que los trabajadores quieren es la cuenta bancaria. ¿Cuánto me va a llegar? Y si esto me va a mejorar o no. Doctor Barona, muchas gracias. De verdad que este espacio ha sido muy importante. Yo, pues ahora quiero dirigirme para cerrar a todos los presentes y a los que van a estar escuchando este mensaje, este espacio que hemos tenido. Desde un hombre con una formación profesional impecable y de muy alto nivel, una autoridad en el tema del derecho laboral en Colombia. Desde un hombre con una experiencia atroz en este tema de las relaciones laborales, yo puedo concluir y decirle a cada uno de nuestros afiliados, vamos por el camino que es. El espíritu del nuevo sindicalismo que encarna la UTIPEC, sin duda, es esa apuesta para que las nuevas generaciones, para que el mundo del trabajo del siglo XXI pueda ser exitoso por la iniciativa y liderazgo de los trabajadores. Seguimos claros y confirmamos a través de esta conversación de que necesitamos una mejor reforma laboral, porque esta no atiende el grave problema que tiene este país, porque esta pone en riesgo nuestro empleo, porque esta pone en riesgo el emprendimiento, porque esta pone en riesgo las libertades, como es el caso de pretender prohibir el contrato sindical, que es una herramienta más de la que disponemos para negociar colectivamente y para hacer realidad no solamente los beneficios, sino la manera de financiarlos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Doctor Ricardo, de nuevo, muchísimas gracias. Sigamos trabajando juntos para construir un mejor mundo del trabajo en Colombia. Muchas gracias.